Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches tengan todos ustedes, chicas y chicos. Bienvenidos a la semana 9 de la materia de Matemáticas 2. Esta semana vamos a ver un tema un poquito laborioso, pero muy sencillo y fácil. Es la solución de triángulos rectángulos. Antes que nada, tienen que copiar en su cuaderno los siguientes definiciones, perdón, conceptos con sus definiciones. El primero es, ¿qué es trigonometría? La trigonometría estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. ¿Sí? ¿Qué estudia la trigonometría? Pues prácticamente la relación de estos que son los ángulos, es los piquitos por dentro, y los lados del mismo triángulo, que es lo que está alrededor, ¿verdad? Aquí en el documento que tienen en WhatsApp, les dejo lo que tienen que copiar. Tienen que copiar esta primera parte que dice la trigonometría, estudiar las relaciones, etcétera, ¿sí? Esto que vamos a leer también tienen que copiarlo. En un triángulo rectángulo es necesario que conozcamos el nombre de los lados que lo conforman, los cuales dependen del ángulo que se toma como referencia. Ok, ahí menciona que es necesario conocer el nombre, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber cuál es el nombre? Ah, pues aquí lo tenemos. Este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya en las clases anteriores habíamos visto que era un triángulo rectángulo. Estos son los nombres, por decir, si nosotros vamos a trabajar con este ángulo, si nosotros en el ejercicio nos dicen, hay que calcular esto y esto, trabajando con cierto ángulo, suponiendo que vamos a trabajar con este ángulo A, nuestro cateto opuesto va a ser el lado que no tiene, que no está tocando con el ángulo que vamos a utilizar. Por eso es cateto opuesto, porque está enfrente o es opuesto al ángulo con el que vamos a trabajar. ¿Sí? El cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es el ángulo o bueno, no es el ángulo, es el lado que está enseguida del cateto, perdón, del ángulo con el que vamos a trabajar y el cateto opuesto. Si se fijan aquí, el cateto adyacente es el ángulo que está entre, perdón, es el lado que está entre el ángulo que vamos a trabajar y el cateto opuesto, ¿sí? Mientras que la hipotenusa es esta, la hipotenusa en un triángulo siempre es el lado más largo. Este es el caso del lado más largo. Es muy importante que lo copien como ustedes lo entiendan, pero que lo tengan copiado porque lo vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Y si recuerdan, también este triángulo, perdón, estos nombres del triángulo lo habíamos visto anteriormente. Ok, continuemos con el documento. Dice, a las proporciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo se les conoce como razones o razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas proporciones? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, las proporciones racionales son prácticamente las fórmulas que vamos a utilizar nosotros para obtener ya sea este ángulo, este o este, y ya sea este lado, este otro lado o este otro lado, ¿sí? Aquí ya nos vamos a olvidar de obtener el perímetro y el área. Ya nos vamos a olvidar de eso. Ahora lo que vamos a sacar en este tema que es solución de triángulos rectángulos son los ángulos que nos faltan y los lados que nos faltan. Vamos a sacar esas medidas. Correcto. Continuamos con el documento. Ok. Continuando con el documento. mm,
aquí ya nos vamos a meter un poquito con los ejercicios. Si se fijan, aquí tienen el mismo ejemplo del triángulo que yo ya les puse en, que en la hoja que estuvimos viendo. Pero pues obviamente aquí en el documento está bonito, ¿verdad? Ok, ese triángulo es el mismo que ya vimos. El lado A, que está aquí en esta parte, no significa que es un lado que se llame A, sino puede ser cualquier ángulo con cualquier variable, con cualquier letra. ¿Sí? En este caso, el ejemplo que estamos viendo es trabajando con este ángulo, teniendo de referencia ese ángulo, ¿sí? Ok, regresamos con el documento. Recuerden, chicos, que este angulito que está aquí, siempre cuando es una línea recta horizontal y una línea recta vertical, forman 90 grados, ¿eh? Que no se nos vaya a olvidar eso nunca. Y acá, justamente, se lo remarqué de color rojo para que no se les olvide que es de 90 grados. Ok, seguimos con el documento. Vamos para allá. Es muy importante que copien, por favor, estas fórmulas que están aquí, que son las razones trigonométricas. Pónganle así de título, razones trigonométricas. Ok, aquí prácticamente les está explicando en la primera línea que cuando tenemos un sen se refiere a seno, cos, coseno, tan es tangente, CSC es cosecante, sec es secante y cot es cotangente, ¿sí? Si se fijan, aquí también tenemos estas 6 formulitas. Ok. Si se fijan, en cada una de las fórmulas dice sen A, cos A, etcétera, ¿sí? En este caso, ¿a qué se refiere? Aquí lo vamos a explicar un poquito mejor en esta hojita que les traigo. Por favor, pónganle pausa al video para que copien las fórmulas o también pueden imprimir las fórmulas desde el documento que ya tienen en su WhatsApp. Vamos para acá. Si se fijan, aquí en el documento, perdón, en esta hojita, es lo mismo que tenemos, son las mismas fórmulas que tenemos aquí. Ok, si se fijan, en el ejemplo de arriba, estamos tomando de referencia para trabajar este ángulo, que es el ángulo A. Si se fijan aquí en las fórmulas, ¿por qué nos dice seno de A, coseno de A, tangente de A? ¿Por qué en todo nos dice que es tomando el valor de A? Ok, ese es un ejemplo nada más porque este ángulo es el que vamos a trabajar y este se llama A. Pero, por decir, si fuéramos a trabajar con este ángulo y le dijéramos que es el ángulo B o que es el ángulo X, pues aquí sería también ponerle seno de B o seno de X. Aquí, si se fijan, le está encerrado de color azul. ¿Esto qué significa? Que siempre que decimos seno de A, esta A va a ser el valor del ángulo en el que vamos a trabajar. ¿Sí? No necesariamente siempre ponerle una A, sino que todo esto que esté encerrado en azul y de este otro lado también es con lo que vamos a trabajar el ángulo. Aquí va a ser el valor del ángulo y toda esta parte que son cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa, esos son los lados de la figura, como se fijan acá arriba. Aquí les puse A, en este caso es un ángulo. El ángulo se puede representar de cualquiera de estas dos maneras. Muy bien. Bueno, chicos, hasta aquí terminamos el primer video. Vamos a ver el siguiente video donde ya vamos a poner en práctica estos conocimientos previos que acabamos de repasar.